Muy bien. Queridos colegas, a lo largo de la semana había anunciado ya el tema de mi discurso en distintos grupos, en distintas conversaciones. Iba a hablar de los beneficios del deporte. Creo que, todos sabemos cuáles son los beneficios del deporte y debido a los acontecimientos y experiencias vividas durante esta semana, he decidido cambiar de tema. Estoy segura de que los discursos preparados no ha sido trabajo en vano y que en algún momento los podré volver a utilizar, quién sabe, quizás en el siguiente WISE, si tengo el honor de que me seleccionen. Hoy me gustaría hablaros de una experiencia personal muy traumática. Hace algo más de 3 años sufrí la peor de las desgracias para un intérprete, una sordera súbita o infarto de oído. Es decir, la enfermedad provocada o el resultado, entre otros muchos factores, provocado por un choque acústico. ¿Pero qué es exactamente la sordera súbita? La sordera súbita es una pérdida súbita de audición neurosensorial, una pérdida rápida e inexplicable de la audición en muchos casos. Una sordera súbita no tiene por qué ser tan súbita. Puede producirse de repente o en el transcurso de varios días. La sordera súbita ocurre porque algo no funciona en los órganos sensoriales del oído interno. Las personas que han sufrido un infarto de oído a menudo descubren que han perdido la audición al despertarse por la mañana. Otras personas, sin embargo, sienten un fuerte sonido, una especie de explosión, un pop, justo antes de perder la audición de manera súbita. A mí me pasó al levantarme de la cama. A eso de las 3 de la mañana, mi hija me despertó súbitamente porque tenía que vomitar. Y al levantarme me encontré mal, pero no le di la mayor importancia. Simplemente creía que estaba dormida, que el sueño era muy profundo y que me costaba reaccionar a las amenazas intestinales de mi hija. A la hora se repitió el episodio. Un despertar súbito, una niña vomitando y una madre que se encontraba fatal. Me metí en la cama, me volví a dormir y cuando me desperté a la mañana siguiente era incapaz de andar, tenía vértigos, había perdido la audición y los oídos me zumbaban. Tenía la sensación de estar en el centro del océano más profundo. Fui al otorrino, me preguntó si padecía estrés, yo le dije que sí, me recetó un relajante y reposo. Me fui a casa, me metí en cama, cerré las contras de la ventana. Vamos, que traté mi estado como si fuera una migraña. Al día siguiente no era capaz ni de abrir los ojos. Mi pareja me llevó al hospital y después de 4 horas de espera me diagnosticaron una sordera súbita, un infarto de oído. Los expertos calculan que cada año la sordera súbita afecta a entre 1 y 6 personas de cada 5.000. La sordera súbita le puede ocurrir a personas de cualquier edad, pero con mayor frecuencia afecta a adultos entre 40 y 50 años. Y yo en su momento tenía 42. Pero ¿cuáles son las causas de la sordera súbita? El choque acústico es una de las causas.
Es un fenómeno causado por la explosión repentina de un sonido fuerte y el correspondiente pico que se genera. El riesgo de sufrir un choque acústico es mayor, ya lo sabemos, cuando trabajamos con equipos o tecnologías como la remota que no están preparados para mitigarlo o prevenirlo. Varios estudios confirman que también el uso prolongado de auriculares y cascos pueden ser el motivo de una pérdida de audición. Otro riesgo, que hasta hace poco no era muy conocido, por lo menos a mí no, hasta que no me pasó, no fui consciente de ello, es que el hábito que tenemos los intérpretes de cubrirnos únicamente un oído con los auriculares para escuchar al orador y escucharnos a nosotros mismos, bueno, pues al parecer escuchar con solo un oído y situar el segundo auricular detrás de la oreja también puede resultar nocivo para la salud auditiva. Por lo visto, cuando se recibe el sonido detrás de la oreja, las vibraciones se propagan a través de los huesos y hacen que el oído interno vibre más de lo deseado. Mientras que cuando el sonido se recibe a través de las dos orejas, del modo habitual, el canal auditivo y el tímpano actúan como amortiguadores naturales y reducen las vibraciones en el movimiento del aire antes de que llegue al oído interno. En el 2019, AIC llevó a cabo una encuesta entre sus miembros sobre los choques acústicos. Aproximadamente 900 miembros participaron en ella y el resultado fue que aproximadamente el 47% de los encuestados había experimentado un choque acústico en el curso de su carrera profesional. El 32% aseguraban no haber sufrido nunca un choque acústico y aproximadamente el 20% no era consciente de haberlo sufrido. En mi caso, la sordera súbita en ambos oídos fue causada por una concatenación de desafortunadas casualidades. Había estado interpretando 2 semanas seguidas. El último día la calidad de sonido no fue muy buena. Sufrí varios picos de sonido poco saludables. Además estaba muy estresada. Tenía una anemia de caballo y pillé una gripe. Así que todo eso hizo que petaran mis oídos. Me pasé una semana en el hospital. Recibí muchas inyecciones de corticoides y lentamente fui mejorando. Fueron desapareciendo algunos síntomas, los vértigos, luego las náuseas, luego los mareos. Y a la semana empecé a recuperar la audición. A las 2 semanas encendí el ordenador para intentar trabajar un poco, pero tuve que apagarlo porque el zumbido de mis oídos era tan alto que sobrelapaba a mis pensamientos. Cambio de intérpretes, por favor. Tuve que esperar 4 meses para volver a pisar una cabina. El primer día de interpretación post-sordera pasé más miedo que en mi primer trabajo de interpretación hace 20 años. En mi obsesión por recuperarme, probé de todo. Distintos tratamientos, terapias de medicina tradicional, terapias de medicina alternativa, hasta probé con la hipnosis. Hoy en día he recuperado la audición, pero me han quedado secuelas auditivas. Los malditos acúfenos. Es decir, un zumbido constante en los oídos.
La sensación es como si tuviera una abeja en el oído todo el día y en fases muy fuertes me impiden concentrarme o desarrollar determinadas actividades. Además, si hay sonidos paralelos procedentes de distintas fuentes, mi oído no es capaz de discernir los sonidos de manera clara, lo que sin duda aumenta la carga sensorial en muchos aspectos de mi vida privada. Por ejemplo, cuando estoy en una fiesta o en una cena y muchas personas hablan al mismo tiempo, me produce mucha tensión. O en mi vida profesional, cuando, por ejemplo, estoy haciendo una interpretación consecutiva y además del orador hay un sonido de fondo o hay otra persona que está hablando en la sala. Con el tiempo he desarrollado algunas estrategias para combatir los efectos post-sordera. Paso mucho tiempo al aire libre, hago más deporte y ejercicios de relajación. E incluso me ha dado por meditar. Cuando me apunté a WISE tenía muchas dudas sobre si mis oídos aguantarían esta sobrecarga auditiva. Para aquellos que no lo sepan, soy la presidenta de la Asociación Alemana de Intérpretes. Y en cuanto se tomaron las primeras medidas de distanciamiento social y confinamiento en Alemania, en Europa, desde la asociación comenzamos a probar como locos todas las plataformas y herramientas disponibles en el mercado a las que pudimos acceder. Fueron unas semanas súper locas porque no hacíamos más que saltaba de una conferencia telemática a la otra, pero pudimos desarrollar muchos criterios comparativos para comparar las plataformas y entre ellos incluimos el choque acústico. Aprendimos mucho sobre frecuencias, sobre la importancia de un buen equipamiento. Pero no ha sido hasta esta semana cuando por fin he sido capaz de interiorizar todos esos conocimientos técnicos adquiridos. En WISE estamos trabajando bajo unas condiciones técnicas casi perfectas. Todos tenemos una conexión Ethernet, todos usamos unos buenos auriculares, mantenemos en la mayoría de los casos la disciplina de micrófono y aún así no es lo mismo. No es lo mismo interpretar en Zoom que interpretar de manera análoga, presencial. ¿Y por qué? Pues después de todas las observaciones durante esta semana, creo haber dado con la clave del asunto. Y es el espectro audible, el rango audible. Es decir, toda la gama de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído humano. El espectro audible o rango de audición humana son tonos y niveles de sonoridad que una persona puede escuchar o percibir. Hay una variedad de sonidos en nuestro entorno que van desde sonidos muy débiles como el caer de una hoja de un árbol o sonidos más fuertes como la música o un taladro. Y el rango de audición humana depende tanto del tono del sonido como de la intensidad del sonido. El tono es lo que medimos en hercios y el volumen lo medimos en decibelios. Un exceso de volumen es lo que provoca el choque acústico. Y esto lo podemos evitar más o menos con un equipamiento adecuado y controlando los decibelios de entrada. Pero la calidad de nuestra interpretación, y es lo que me ha quedado
súper claro con WISE es que no viene dada por el volumen, sino por el tono. Porque cuando decimos que nuestros auriculares tienen que cubrir una frecuencia de entre 20 y 20.000 hercios, es porque el rango de audición humana comienza a un nivel de aproximadamente 20 hercios y nuestra percepción auditiva acaba al alcanzar los 20.000 hercios. O sea que por debajo y por encima de ese rango, nuestro oído, nuestra capacidad de audición es nula. Bueno, pues Zoom y el resto de plataformas transmiten a una frecuencia de 9.000 hercios, solo de 9.000 hercios. Así que en la interpretación remota nos estamos perdiendo toda la tonalidad auditiva entre 9.000 y 20.000 hercios. Nuestro oído deja de recibir toda la información que se transmite en este rango. Nos falta mucha información acústica. Por eso la carga cognitiva es mayor, porque tenemos que interpretar con 11.000 hercios de frecuencia menos que en una cabina física. Y eso yo me he dado cuenta que en mi persona se traduce en que entiendo peor las cifras, entiendo peor los nombres, pero también percibo peor la entonación de una frase, la intención de un ponente, el ritmo y toda la información no verbal, pero sí auditiva, que se transmite y se recibe y percibimos de manera inconsciente cuando trabajamos con una frecuencia de hasta 20.000 hercios. Incluso creo haber observado estos días que influye en mi capacidad de anticipación, porque hay mucho que sucede entre palabras que no podemos percibir por esa falta de rango de frecuencia. Así que en mi caso personal, y después de una semana de WISE, me he dado cuenta que con 11.000 hercios menos soy una peor intérprete. Además, se suman pues, a lo mejor las dificultades físicas y las dificultades tecnológicas que podamos tener con nuestro equipamiento. Así que con esta reflexión tan personalísima, quiero finalizar mi discurso. Pero antes quiero dar las gracias de todo corazón a José y a Joe, primero por toda la organización, por su paciencia, por su habilidad para manejar a este rebaño de intérpretes. Segundo, por brindarme la oportunidad de someter a una prueba real a la interpretación remota, sopesar los pros y los contras y por ayudarme a reflexionar sobre la profesión, sobre su futuro. Y claro, no cabe duda que también les tengo que agradecer a José y a Joe por la excelente selección de personas que han realizado, colegas de grandísima calidad humana y profesional, con las que he tenido el placer de compartir esta semana. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bea, por este discurso tan interesante y por esta reflexión también tan interesante que tanto Joe como yo te agradecemos mucho.